Hola, soy Escapocón y este es el 8º episodio del desafío de los 12 juegos. Sony Japan Studio, un equipo de desarrollo interno de Sony que estuvo encargado de varias franquicias de videojuegos como Patapon, Gravity Rush o Ape Escape, sagas que tal vez no sean las más populares, pero estoy seguro de que los fans de dichas estarán dando saltos de alegría solo por el mero hecho de que las haya mencionado. De todos los trabajos de este estudio actualmente disuelto, me han pedido que hable de Loco Roco, específicamente la segunda entrega de la saga. Loco Roco fue una serie de videojuegos de plataformas lanzada en sus inicios casi exclusivamente para la PSP, hasta las remasterizaciones que salieron en PlayStation 4. ¿Es cierto que tendría más sentido que hablara primero de Loco Roco 1 antes que del 2? Pero no solo es este el juego que me han recomendado para el desafío, sino que además he investigado al respecto y parece que esta secuela es básicamente el primer juego, pero mejorando todos los aspectos. En serio, puedes poner gameplay de un juego al lado del otro y dará la sensación de que son el mismo. Con estas aclaraciones ya realizadas, podemos llegar a la pantalla principal, que nos vende perfectamente lo particular que es este título. En serio, ¿cuántos juegos conocéis que usen como instrumento al Pato Donald? No me puedo creer que este sea el juego del desafío donde sale Donald y no literalmente el juego de Mickey Mouse. La historia de este juego es bastante simple. En el planeta Euphoria, hogar de unos bichos redondos y felices llamados los Loco Roco, todos vivían en paz y armonía, hasta la caída de un meteorito procedente de otro planeta, uno habitado por unas malvadas criaturas que... Oh no... Estos son los Muya, los villanos del juego, que básicamente han venido a corromper el planeta con su oscuridad, por lo que es tu misión viajar por los distintos lugares de Euphoria para dejarlos limpios y poder mandar a los Muya y a sus líderes de vuelta al espacio de donde vienen. Cuando dije que Loco Roco era particular, hablaba también evidentemente del gameplay, ya que este es un juego de plataformas muy distinto al resto del género. No controlamos a los Loco Roco técnicamente, sino que llevamos al propio planeta Euphoria. La idea es que con el L y el R giraremos el mundo, y la propia gravedad será la que haga que los Loco Roco rueden hacia la dirección que quieras. Pulsando L y R a la vez también conseguirás que salten, que suena algo incómodo, pero una vez hayas jugado lo suficiente se vuelve muy natural. Sobre todo porque cuando está girando hacia un lado, el botón de girar hacia el otro básicamente se convierte en un botón de salto, lo cual facilita las cosas. El otro botón que se usa en este juego es el círculo, que te permite separar a tu Loco Roco en muchos si lo pulsas, y los podrás juntar de nuevo si lo mantienes. La idea es que tu Loco Roco crecerá cada vez que se coma una de estas frutas, con un tamaño equivalente a un número que sale en la esquina superior izquierda. Comer estas frutas y hacerte lo más grande posible, siendo 20 el número máximo, es fundamental por motivos que explicaré más tarde. Pero por ahora solo diré que este botón círculo tampoco es algo que se utilice mucho. Es cierto que hay huecos por los que solo podrás entrar si te separas, pero en muchas ocasiones el juego hará eso por ti, y lo único que tendrás que hacer es rejuntar a los Loco Roco una vez acabe dicha sección. Si tus Loco Roco separados están mucho tiempo fuera de la pantalla, los perderás. Estos son los únicos controles al principio, pero a medida que vas avanzando te encontrarás con este tipo, el Rey Muy Muy, que te enseñará movimientos nuevos como nadar, agarrarte a cosas y arrancarlas, o dar saltos que sirven mejor como ataque. Aún así, siempre usarás solo estos 3 botones. Con unos controles así de simples navegaremos unos niveles divididos en mundos que siempre tienen el objetivo de llegar al final, pero también están llenos de objetos que a veces estarán en lugares obvios y otras veces tendrás que romperte la cabeza para poder buscar, ya que hay varios pasadizos ocultos. Si hay alguna parte del escenario que parezca irregular comparado con las rampas perfectas habituales, casi siempre habrá un camino por ahí que podrás tomar. En cuanto a los objetos, tenemos los Picoris, unas moscas que servirán como dinero en distintos puntos del juego. Las notas musicales aparecerán al interactuar con partes del escenario, y sobre todo te las darán con las breves fases rítmicas del juego. Hay varios puntos en los niveles donde podrás entrar en ciertas estructuras o encontrarte con criaturas durmiendo, y si tienes la cantidad necesaria de Loco Rocos, podrás jugar un pequeño minijuego donde deberás pulsar las notas al ritmo de la música. Esto no solo te dará notas musicales, sino que a veces podrás acceder a una nueva parte del nivel. En cuanto al uso de las notas en sí, obtener 100 hará que el rango con el que recoges Picoris sea más amplio, y de hecho esta mejora no se resetea cuando te pasas el nivel, así que será más fácil atrapar a estas moscas si rejuegas el nivel repetidas veces. El último objeto es... el insecto objeto. Sí, así se llama, si es que la wiki del juego no me miente. ¿Y cuándo me ha mentido a mí una wiki?
Conseguirás estos bichos con los previamente mencionados minijuegos rítmicos o salvando los Muy Muy, unas criaturas que son amigas de los Locorrocos. Pueden darte dos cosas, sellos para un minijuego de completar imágenes, que hasta donde yo sé solo sirve para conseguir más picoris, y materiales para la casa Muy Muy. Este es un modo secundario donde puedes construir una casa para los Muy Muy que hayas rescatado, creando nuevas habitaciones y construyendo muebles para ellos. Una distracción del juego base que es un poco el precursor de esos juegos de móvil que tienen elementos de construir ciudades metidos con calzador. Ah, sí, no cuenta realmente como objeto, pero en los niveles también habrá oscuridad que deberás limpiar, y el juego lleva la cuenta de cuánto has borrado. Esta oscuridad suele ir acompañada de los muyas, que intentarán comerte y quitarte locorrocos, así que ten cuidado. Volviendo al juego base, aunque todos los niveles tengan la misma estructura, son todos visualmente muy distintos e incluyen gimmicks interesantes. No hablaré en detalle de todos porque si no estaríamos aquí todo el día y se supone que estas reseñas son más cortas que los vídeos normales de Retropocon. En cualquier caso, hablaré de algunos mundos destacables. Chapowar es el mejor ejemplo de lo que estoy hablando, ya que el primer nivel del mundo se enfoca más en ir por tierra, ocasionalmente subiendo más arriba con la ayuda de estos bichos que te absorben y te lanzan, pero en el segundo estarás en las nubes, y tendrás que lidiar con nubes grises que crean viento y nubes blancas que sirven como plataformas, a veces requiriendo despertar las nubes individuales para poder formarlas. Kelapton está lleno de una sustancia pegajosa que te permite ir por el techo, abriendo una nueva dimensión a los niveles, y también hay unos champiñones que puedes mover para luego usarlos como trampolín, aunque aquí no rebotarás tanto como en la fábrica Bui Bui, donde todo el escenario te hará rebotar como loco. Y Shamlin también me gustó bastante, no solo porque las físicas de hielo son muy divertidas en un juego donde ya de por sí vas rodando todo el tiempo, sino que además está lleno de pingüinos, y en un juego con nombres de criaturas como Bochoyo, Butraganea y Gamumut, es hilarante que estos pingüinos se llamen Domingo. De hecho hay un nivel del juego donde te metes dentro de la líder de estos pájaros, la Domingo Mama, y si pensabais que se iba a llamar de otra forma, sois unos mal pensados. Y debo agradecer que este sea un nivel de dentro del cuerpo de alguien que no sea repulsivo. Y hablando de niveles que son horribles en otros videojuegos, me gustó Tropuka, el mundo de agua, ya que los controles cambian bien poco y se siente más como un sitio de baja gravedad donde puedes saltar infinitamente. Eso sí, odio que para sumergirte tengas que pulsar el botón círculo, porque al hacerlo tendrás que sufrir esto. Otras mecánicas salen en más de un mundo, como las corrientes de aire y los agujeros, que son maneras de llegar a sitios de forma más rápida, o la de meterse en cosas, ya sea en un caparazón para rodar a toda velocidad, en un bloque para poder activar mecanismos en una pirámide, en una máscara para poder despertar unos tikis que servirán de plataforma, e incluso puedes meterte en una bomba. Esa mecánica es... No hagas ningún chiste fácil. La pera. Seguro que Escapocón no vio esa venir. La única mecánica recurrente que no me gustó fue la de agarrarse a cosas, ya sea a estas ramas que están en casi todos los niveles, o a las lianas y cuerdas que no son tan comunes. Con estas últimas deberás soltarte antes de llegar al punto más alto, o si no perderás todo el impulso y apenas saltarás. Mientras que con las ramas aún no entiendo hacia qué dirección saltas al soltarte de ellas. A veces es hacia donde mira la cámara, a veces hacia donde mira el Locorroco, no sé, es raro. Ah, sí, os habréis fijado que mi Locorroco ha ido cambiando en distintos puntos de la reseña, y eso se debe a que a medida que avanzas en el juego, vas desbloqueando a nuevos Locorrocos de distintos colores. Las diferencias entre ellos son meramente estéticas, salvo por la canción que cantan en el minijuego rítmico, aunque debo destacar que hay uno de los tipos de Locorroco que se llama Chávez. ¡Me hace demasiada gracia! Entre esto y los Domingo, sospecho que para los desarrolladores de este juego, el español es un idioma lleno de palabras absurdas al nivel de sinsentidos como tupli o pequeroné, y ahora que la RAE ha añadido murciégalo al diccionario, empiezo a ver su punto. Para hablar de cosas absurdas tenemos los minijuegos. La mayoría son opcionales y podrás participar en ellos pagando picoris, desde un guacamole hasta un modo de batalla que puedes jugar en multijugador, donde deberás empujar a los distintos Locorrocos hasta ser el último en quedar en pie. Claro que también hay minijuegos obligatorios, como Bui Bui Bune, sí, así se llama, donde deberás llevar a un avión que se mueve demasiado lento, aunque al menos no se controla tan mal como el de Waluigi, o la campaña Bui Bui, donde usarás un cañón para cargarte enemigos.
En ambos de estos minijuegos te enfrentas a un grupo de villanos secundarios llamados los Bui Bui, contrapartes malvadas de los Muy Muy que también aparecen en los niveles normales, y os estaréis preguntando, ¿de dónde han salido estos bichos? Sí, aunque este juego no tenga mucha historia, sí que tiene muchas cinemáticas, y todas son tan alocadas como esta. De hecho, puedes desbloquear escenas secretas que no contribuyen a la progresión del juego, y son solamente los personajes haciendo el ganso. Una lástima que debido a las limitaciones de la PSP, estas divertidas escenas están bastante borrosas, pero esa es la única pega que tiene este juego gráficamente. Los gráficos son coloridos y agradables para la vista, con físicas aplicadas a los Loco Roco que hace que sea mucho más divertido controlarlos e ir haciéndolos rodar y botar. Sin embargo, creo que la música es la mejor parte del juego. Te gusten o no las canciones en sí, que son composiciones desenfadadas que recordarán a juegos como la saga Katamari, el dinamismo que tienen es impresionante. Aparte de trucos sencillos, como que los Muya cantarán su canción si te acercas a ellos en los niveles, tenemos cositas como que la música de cada nivel varía dependiendo del Loco Roco que uses, ya que ellos cantan parte de la misma. Y la música del nivel irá obteniendo instrumentos a medida que vayas comiendo frutas. Lo que realmente me dejó perplejo es que cada Loco Roco tiene su mundo favorito, y si juegas con ese personaje en dicho mundo, la música cambiará a un remix de la canción que cantan en el minijuego rítmico. Es todo un detallazo. Pero no tenemos tiempo para cantar, ya que hay que hablar de los jefes, que son los líderes de los Muya. El primero, Bon Mucho, no me gustó mucho, porque era tu típico jefe genérico al que te enfrentas en un escenario plano. Es algo que vería en cualquier plataformero y no en algo tan único como Loco Roco, pero los dos siguientes son mucho mejores. La segunda batalla contra Bon Mucho es como un nivel normal, solo que de vez en cuando te encontrarás con el jefe, y deberás hacerle daño arrancándole los pelos de la nariz para poder seguir avanzando. Y la jefa final, Mayoline, es espectacular, empezando con una fase de esquivar obstáculos en una plataforma ascendente, seguida de una batalla que toma lugar en sus enormes labios, donde hay que intentar atacar a los ojos, y todo esto culmina en una escena en la que Mayoline manda una bomba de oscuridad contra Euphoria, y tú, controlando Euphoria desde el espacio, deberás hacerla rebotar lo suficiente para darle en la cabeza. Esta última parte el caso es que me costó bastante porque el juego es muy quisquilloso con el timing de los botes, pero es muy satisfactorio una vez acaba. Y así, Bon Mucho y Mayoline huyen de Euphoria, vemos los créditos que pueden ser rotados como si fuera un nivel normal, y aprendemos una valiosa lección. It takes all colors to make a rainbow, except black. Y aquí acaba el Loco Roco 2. Se me hizo algo corto y algunas mecánicas no me convencieron, pero... ¡Escapocón! Espera un momento. ¿Qué pasa? Espero que no haya venido tu amigo Gun a decir que este juego le vuelve loco o alguna tontería así. No, es solo que deberías leer esto. Derrotaste a Mayoline, pero no era el final del Bunjo Muya. O lo que es lo mismo, aún te queda el posjuego. Oh, claro. ¿Recordáis cómo en Rabi Ribi después de enfrentarte a un jefe espectacular y veías los créditos, aún quedaban como 3 capítulos más? Aquí pasa algo parecido y de una forma que me gusta incluso menos que en aquel juego. Entiendo que haya que añadir algo de rejugabilidad debido a que la historia es muy corta, y hay decisiones en este aspecto que no me parecen malas. Para poder luchar contra el verdadero jefe final, deberás limpiar toda la oscuridad de los niveles, que tiene bastante sentido en cuestión de la historia. Además, este es un juego que prácticamente te obliga a jugarlo por lo menos 2 veces, ya que algunas de las habilidades del Rey Muy Muy serán necesarias para el 100% de niveles anteriores a donde las aprendiste. Y luego está que al llegar al final del nivel con 20 Loco Rocos, desbloquearás un desafío opcional para el mismo, como un modo contrarreloj o uno donde deberás encontrar a unas mariposas. Todo eso está bien,
Pero el problema es que lo de eliminar la oscuridad también se aplica a 4 niveles secretos que no forman parte de la aventura principal, los cuales se consiguen mediante la casa muy. Este modo no es una mera distracción como yo pensaba, está ligado a la progresión normal. En el juego obtendrás trozos de mapas que, al obtenerlos todos, te abrirán un nivel nuevo, y estos trozos los obtendrás construyendo ciertos muebles en la casa muy. Por lo que sí, si quieres poder llegar al jefe final de verdad, tendrás que rejugar esta pequeña cantidad de niveles y minijuegos una y otra vez, rezar para conseguir los materiales necesarios para la casa, porque algunos se consiguen al azar, y luego a lo mejor es uno de los muebles que te dan una pieza de uno de los mapas. Sabía perfectamente que no tendría tiempo suficiente en este mes para hacer todo eso, así que me descargué una partida al 100% del usuario Killer Serge en GameFAQs, para saber si valdría la pena el esfuerzo. Y no. Los niveles secretos, a excepción de Percula 2, pegan un salto de dificultad completamente absurdo. Yao Yaf 3 es un laberinto lleno de partes donde puedes quedarte atascado, que el Acton 2 requiere que te pegues de un sitio a otro sin equivocarte porque si no caerás a un abismo lleno de pinchos, y la fortaleza Bui Bui 3 está sacada de un kaizo, es que no me queda otra. Pinchos por todas partes, saltos demasiado precisos para lo que es este juego, y enemigos que no pararán de empujarte. ¿Sabíais que en estos niveles fue donde aprendí que puedes morir en este juego? Sí, asumía que si te hacían daño y solo tenías un loco roco perderías, pero nunca vi esto en acción hasta estos niveles. Luego tenemos al jefe final, que se trata de Galanmar. ¿Quién es esa? Pues en una de las escenas del juego rescatas a esta ancianita y en el final secreto se revela que todo este tiempo era la verdadera líder de los Muya. ¿Es esto un spoiler? Lo sería, de no ser porque no solo se parece un montón a los otros líderes Muya, no solo guiña el ojo de forma maligna en la misma escena donde la rescatas, sino que además organiza un minijuego que consiste en apostar en una carrera de locorrocos. Una persona que fomenta la ludopatía es automáticamente malvada, yo no escribo las normas. La pregunta es, ¿pasará lo mismo que en Rabi Ribi, donde el jefe secreto es mucho más anticlimático que luchas contra ella en el avión? Una vez la derrotas, irá al espacio y se reunirá con los otros líderes, para nunca volver a incordiar a los locorrocos. Loco Roco 2 es un juego con el que tengo sentimientos encontrados. Por un lado es un plataformero muy original con niveles creativos, minijuegos divertidos y un montón de la carisma que uno esperaría de un juego de Japan Studio. Por otro lado es un juego que requiere mucho más tiempo para poder terminar de forma satisfactoria en relación con el contenido que realmente tiene. Y la recompensa por hacerlo son un puñado de niveles absurdamente difíciles y un jefe que es un minijuego glorificado. Es un juego que recomiendo, no me malinterpretéis. Y de hecho me dieron ganas de jugar al primero en cuanto lo acabé. Pero también es un juego que se nota que fue lanzado originalmente para una portátil y los desarrolladores seguramente querrían que fuera jugado en pequeñas sesiones diarias y no maratonearlo como he hecho yo. Así que mi veredicto final es que tenéis que jugar a este juego, pero solo lo que podáis aguantar antes de volveros locos. Tú hiciste el chiste, Gun no. Soy Escapocón y volvemos al mundo real. Deja de ignorarme, Escapocón.